El incremento del poder militar de los reinos cristianos respecto a los reinos musulmanes de taifas conllevó una política claramente agresiva y expansiva por parte de los reinos cristianos. Como podemos observar en este mapa, excepto el reino de Navarra, la corona de Castilla, a veces con León, a veces de manera separada, la corona de Aragón y el reino de Portugal iniciaron grandes campañas de extensión territorial hacia el sur a costa de los débiles reinos musulmanes de taifas, principalmente desde la derrota almohade en la famosa batalla de las Navas de Tolosa del 16 de julio del año 1212. Para impedir futuros conflictos entre estos reinos cristianos, se firmó el 20 de marzo de 1179 el Tratado de Cazorla o Cazola, entre Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, por el que la conquista de la taifa de Valencia correspondía a la corona de Aragón, hasta el límite situado en Biar, y el resto era para Castilla. Esta frontera se mantuvo todavía en el Tratado de Arbizra de 1244 entre Jaume I y su yerno Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, aunque finalmente no se cumplió. La derrota y muerte de Pedro II de Aragón, padre de Jaume I, en la batalla de Muret en 1213, detuvo la expansión de la corona de Aragón en el sur de la actual Francia, como se puede observar en este mapa. Así, los intereses de la corona de Aragón, preferentemente de la nobleza aragonesa y de los concejos municipales, se fijaron en la conquista de territorios al sur que podían aportar botín, tierras y vasallos, además de alejar definitivamente la frontera con Al-Ándalus. La expansión, pues, de la corona de Aragón tendría lugar hacia la rica taifa musulmana de Valencià. La conquista de la taifa de Valencià se efectuó en 3 campañas militares dirigidas personalmente por Jaume I entre el año 1233 y el 1258. Además, entre ellas, se tuvieron que enfrentar los cristianos a revueltas de resistencia de los mudéjares. Mudéjares eran los musulmanes que vivían en territorio cristiano, principalmente las revueltas dirigidas por Al-Azraq. Como vemos en estos mapas, junto a las batallas, también se efectuaban negociaciones de rendición que evitaban largos asedios y combates. Así, por ejemplo, el alcaide de la fortaleza de Sátiva, Ibn Isa, entregó en mayo de 1244 las llaves del Castell Menor y le prometió a Jaume I que haría lo mismo en 1246 con la del Castell Major. De esta manera, un 9 de octubre del año 1238, el rey Jaume I entraba en Valencia, día de San Dionís. La conquista se basaba en el dominio de las líneas defensivas de castillos y fortalezas musulmanas. De esta manera, la rendición del castillo de Biar en 1245 provocó que los castillos y fortalezas de la Vall d'Albaida y comarcas cercanas, como el Alcoyà Comtat y la Marina, se rindieran a Jaume I, como por ejemplo, y podemos observarlo en este mapa de fortalezas andalusíes, la línea defensiva formada por el Castell de Carbonera, de Rugat o la Peña Cadella en el Bericadell. El propio Jaume I así lo relataría en el Llibre del Fetch. E quan, en referencia a los musulmanes, viren que nos habíem Sátiva e Biar, es decir, que se habían rendido, rendés a nos tot l'altre regne que era de Súquer tro en terra de Múrcia, a conveniencia que nos lo habían feita que retinguéssim al regne. E així haguem ou tot. De esta manera, la rendición del castillo de Biar provocaría toda la rendición de los castillos de la Vall d'Albaida con la promesa de Jaume I que la población musulmana se quedaría en sus casas, alquerías y rafales. A pesar de la conquista, la población mudéjar era mayoritaria. Jaume I debía asegurar el territorio facilitando el asentamiento de colonos cristianos provenientes de su reino o de cualquier otro reino cristiano. A través de la expulsión de la población musulmana, se estima que al menos unos 75.000 de la población musulmana sobre una población de 200.000 fueron obligados a exiliarse, a abandonar sus casas y sus poblados. Una buena parte de ellos se exiliaron todavía al reino musulmán de Murcia, al de Granada o al Magreb.
Así la Vall d'Albaida quedaría como una tierra de frontera, algo parecido a la visión de las películas del oeste americano. Aquí venían todos aquellos que buscaban un futuro mejor, nuevas oportunidades gracias a los repartos de tierras, pero también a la guerra y a la captura de esclavos y de botín. También vendrían aventureros y delincuentes. Así Jaume I fundaba, hacia 1244, las vilas cristianas de Albaida, Llutxent, Ontinyent y la Vilanova de Carbonera, en el actual Calvario de Beniachar. Los sucesivos fracasos para consolidar esta Vilanova de Carbonera, de hecho una situación que se repetía, ya que muchas veces los colonos, por múltiples razones, abandonaban su nueva residencia. Es por ello que estos fracasos de la fundación de la Vilanova de Carbonera son muy importantes para explicar la creación de la Vilanova de Rugat, de nuestra Pobla del Duc. Poco después de ese proceso de conquista se inició la construcción del Regne de Valencia, con sus furs o leyes propias, sus corts, generalitat y ordenamiento jurídico-político y administrativo propio. Los fracasos en la fundación de la Vilanova de Carbonera impulsaron a Jaume I a fundar nuevas vilas cerca de la Vilanova de Carbonera. Jaume I había planeado una gran infraestructura comercial, un camino que uniría Montpellier y su fabricación textil con el gran centro lanero de Murcia, un camino que coincide en algunos tramos con el camino real de Ontinyent-Gandía. Para propiciar asentamientos cristianos en este nuevo camino, Jaume I creó dos nuevas vilas cristianas, Montaverner hacia 1271 y la Vilanova de Rugat. Según este mapa del año 1499, la elección por el emplazamiento de Vilanova de Rugat aparece con nitidez. Se sitúa en este camino real que une directamente los únicos núcleos de población totalmente cristianos como Montaverner, Torralba y la Vilanova de Rugat. Además, dada la altura del primer núcleo fundador de la Pobla, también ejercía labores de vigilancia respecto a su entorno de la ladera del Benicadell, totalmente poblada por mudéjares. De hecho, puede ser que el primer origen de nuestro pueblo fuera albergar las tropas que ejercían de guarnición de los castillos del Benicadell en la muela donde está asentada la iglesia parroquial. Aunque no existe por ahora una constatación documental plena, parece que hacia el año 1268 ya existían movimientos para fundar una vila cristiana. Con todo, no sería aproximadamente hasta 1273 cuando se puede documentar plenamente el proceso, muy similar a otras vilas de nueva fundación. Jaume I había delegado en Joan de Montsó, una especie de alcaide de la línea defensiva del Benicadell, entre ellas el castillo de Rugat y su término, la dirección militar de estas fortalezas, pero también un cargo de representación del poder real. Joan de Montsó propició este proceso. Realizó una crida en todos los territorios de la Corona de Aragón para favorecer la llegada de colonos. Se repartieron lotes de tierra para los nuevos colonos, como podemos ver en esta recreación que seguramente constituye la primera fundación. Como vemos, eran lotes absolutamente exactos en cuanto a su extensión. A la derecha vemos la plaza y en el centro de la primera Vilanova de Rugat, aproximadamente donde está la capilla del Cristo. Se estipulaba las condiciones del poblamiento en una carta puebla, una especie de contrato con los derechos y deberes de los nuevos pobladores. La referente a la pobla no se han encontrado, pero sus dos primeros nombres son inequívocos: Vilanova de Rugat o la Pobla de Rugat. De Rugat en referencia a su ocupación en el término del castillo de Rugat. Vilanova o Pobla en referencia a que constituía una vila con casas y tierras francas, esto es, libres de derechos señoriales, libres de lo que ahora llamaríamos impuestos, que en este momento eran pagaderos a la corona. De esa manera nacía nuestro pueblo, una vila de nueva creación en un nuevo reino, el Reino de Valencia. La Pobla se situaba en el terme general de Xàtiva, por el que, en caso de guerra, combatían bajo la dirección de la señora de Xàtiva, la segunda ciudad del Reino de Valencia. Como curiosidad, también aparece en un único documento la Vilanova o la Pobla de Rugat con otro nombre, la Pobla de la Vall d'Albaida.
Una Vilanova de cristianos necesitaba una parroquia. Sin duda sería muy parecida y mucho más pequeña que esta espléndida ermita románica de Nuestra Señora de la Huerta en Ademuz. Una pequeña iglesia románica que se situaría seguramente detrás del actual altar mayor. La fundación de Jaume I de la Vilanova de Rugat influiría en su dedicatoria a la Santa María de Agost, del que el rey era muy devoto. De hecho, ya la primera noticia sobre una parroquia viene dada ya en el año 1279. Los primeros pobladores de la Vilanova de Rugat documentados son Domingo Abad, Portell, Domingo Pérez de la Torre, Don Yago de Alcira, Domingo Pérez de Llavata, Marc Martínez de Planes, Pérez de Torres y Bernat Porter. De la nula significación de la mujer en aquella época es un reflejo que el único nombre femenino que aparece solamente como Aranet o extraña viuda de Bononat. Como en el resto del reino, los primeros pobladores eran una amalgama preferentemente de aragoneses y catalanes. Se puede encontrar que algunos de estos primeros pobladores eran o habían pertenecido a los temidos almogárabes, guerreros que para atemorizar a los enemigos golpeaban sus armas con piedras de fuego para soltar chispas y entraban al combate bajo los gritos de guerra de Desperta Ferro, Matem, Matem, San Jorge o Aragón, Aragón. Al mismo tiempo, la procedencia geográfica puede atribuirse a las comarcas catalanas del Pallars. La segunda revuelta de Alarraq o el de los ojos azules, hijo de madre cristiana y formado en las cortes de los reyes de Castilla y Aragón, determinó la primera despoblación de los colonos cristianos de la Vilanova de Rugat hacia el año 1276, algunos de ellos, al parecer, emigrados a la Ènova dels Cristians. De esta manera, la Vilanova de Rugat permanecería algunos años totalmente despoblada. Esta revuelta forma parte del imaginario colectivo alrededor de uno de los principales momentos del ciclo festivo valenciano, como son los moros y cristianos, puesto que en Alcoi se celebran el 23 de abril en honor a la tradición que señala que Sant Jordi intervino para alejar a Larrac y a sus tropas de Alcoi. Con todo, la ciencia histórica señala que el combate tuvo lugar efectivamente el 5 de mayo de 1276.